Un saludo a los amigos que están con nosotros. Que la paz de Cristo Jesús more en sus corazones. Quiero tener una oración antes de tener esta reflexión. Oramos. Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia y tu amor. Al estudiar tu bendita palabra, invitamos a que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros, dándonos la sabiduría y la capacidad necesaria para entender su bendita palabra. Guíanos en el camino eterno y a tu voluntad en nuestras vidas. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero compartir en este momento una lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 7, versículo 7 en adelante. Aquí el apóstol habla acerca de esta lucha y esta batalla que hay entre nosotros los seres humanos, especialmente los que decidimos ser cristianos. Cuando una persona decide entregarle su vida a Jesús, empieza una batalla terrible. Y una persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús ha dado una herida al viejo hombre. No lo ha matado, solamente lo ha herido de muerte. Pero ese viejo hombre sigue de manera insistente, luchando, tratando de tomar el control en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos entender esta lucha que el apóstol Pablo está hablando aquí. Hay millones de seres humanos que tenemos esa lucha que el apóstol Pablo presenta aquí, que no entendemos lo que nos pasa. Queremos hacer lo bueno, pero muchas veces existe algo que nos induce a hacer lo malo. Y estamos en una lucha como si dos fieras estuvieran luchando dentro de nosotros, una que nos induce a hacer lo bueno y otra que nos induce a hacer lo malo. Y a veces estamos en el medio como si nos sintiéramos indefensos, sin saber qué hacer. He hablado con algunas personas que tienen un carácter un poco difícil y a veces maltratan a la esposa, maltratan a los hijos y después se sienten tristes y me dicen, pero yo no entiendo qué es lo que me pasa porque yo no quiero ser así, yo quiero cambiar. Yo no sé cómo yo puedo tener el control de mi carácter. Y quiero decirte en este momento que hay esperanza en Cristo. El Señor Jesús conoce nuestras luchas, conoce nuestra preocupación y conoce nuestra necesidad. La batalla más grande que jamás puede reñir un cristiano no es con el diablo, ni es con el mundo, ni siquiera es la batalla contra nosotros mismos. Es una batalla en la cual la gran mayoría de la gente retrocede. Negarse de hacer las cosas que a mí me gustan para hacer las cosas que el Señor quiere requiere una lucha en la cual la mayoría retroceden. Y especialmente en este mundo donde se habla ya un cristianismo que se presenta solamente y se habla de corona, no se quiere hablar de sufrimiento, no se quiere hablar de lucha, no se quiere hablar de sacrificio, no se quiere hablar de que antes de tener la corona hay que sufrir. Se habla mucho de ese cristianismo de corona, de premio, de gloria, de honra, pero antes de todo eso, la vida de un cristiano es una vida de sufrimiento. El apóstol Pablo dijo en un momento, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿cuánto sufrió Pablo antes de decir esa palabra? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánta lágrima derramó? ¿Cuánto lloró? ¿Cuánta lucha tuvo ese hombre? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Leemos la palabra y quizá la repetimos fácilmente. Pero cuando ya el apóstol Pablo expresó, ya no vivo yo, había pasado un proceso terrible hacia atrás de lucha. Había tenido una batalla terrible en contra del yo. Había luchado fuertemente, de una manera tal que Cristo Jesús iba renaciendo día a día en la vida de este hombre y el yo iba muriendo día a día. Y miren lo que la palabra de Dios dice aquí en el libro de Romanos, el capítulo 7, el verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Y aquí nosotros vemos algo interesante porque muchas veces la gente entiende que el problema lo tiene la ley. No, soy yo el problema. La ley dice no codicie, no mate, no robe, no adultere. Y muchas veces nosotros seres humanos que somos inducidos al pecado, que nos dejamos llevar de la carne, miramos la ley como un yugo. Y miramos la ley como un problema. Para el corazón que no se quiere someter a Dios, para el corazón que quiere vivir una vida libre sin principio, la ley de Dios para él es un yugo. Pero las personas que quieren hacer la voluntad de Dios ven en la ley de Dios algo que le da libertad. Y esto es interesante.
Y él está diciendo aquí, el problema lo tiene la ley. No, no es la ley el problema soy yo. La ley dice no codicia y codiciar es malo. La ley dice no mate y matar es malo. No adulterie y el adulterar es malo. Ahora seguimos leyendo aquí. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y eso es una realidad. Eso es una realidad lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Cuando existe una ley, nosotros nos sentimos muchas veces inducidos a desobedecer. Y nosotros lo vemos desde el principio con Adán y Eva. Dios le había puesto allí miles de árboles, millones de árboles. Y Dios solamente se reservó un árbol para sí. Y precisamente el árbol que Él se reservó era el que ella quería comer. Y tristemente desobedeció. Había una ley, había un mandamiento que le decía, no coman de ese árbol. Y especialmente nosotros los seres humanos, cuando se nos establece una ley, parece que se despierta una curiosidad en nosotros. Y queremos desobedecer, queremos mirar, queremos ver por qué esa ley está ahí. Por eso dice, si no hubiera ley, el pecado está muerto. Porque nosotros sabemos que matar es malo. Hay una ley que dice que matar es malo. Codiciar es malo porque hay una ley que dice no codiciará. Si no existiera ley, tampoco existiera pecado. Y eso es interesante nosotros entenderlo. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y es interesante nosotros entender que quien muere no es la ley. Yo morí, él dice. Quien muere es él, no la ley de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer y vivir a la altura de la ley de Dios, quien va muriendo soy yo y no la ley de Dios. Cuando yo decido someter mi vida a la voluntad de Dios y yo decido vivir la vida como un cristiano conforme a la voluntad de Dios, el yo empieza a morir en mi vida. Ahora, yo no puedo vivir la vida cristiana y esta batalla solo. Yo no puedo. Soy débil. Mis resoluciones son tan frágiles como una telita de araña. Yo puedo prometer que voy a cambiar, que voy a ser diferente. Y tristemente vuelvo otra vez y caigo en el mismo problema. Pero necesito a Cristo Jesús que pueda fortalecer esa voluntad debilitada, esa voluntad rota que muchas veces está en nosotros. Dios es que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es interesante, hermanos, porque hay una lucha muy fuerte. Es una lucha tan agresiva que muchas veces sentimos que no podemos vencer. Sentimos que nosotros no podemos vencer el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva eran perfectos por dentro y por fuera. No había nada que lo indujera al mal a ellos. Tristemente, después del pecado, nosotros tristemente tenemos una naturaleza pecaminosa que nos induce a hacer lo malo. Y estamos luchando con esa naturaleza, pero con la ayuda de Cristo para vencer esa naturaleza pecaminosa, mala, que nos induce continuamente a desobedecer a Dios. Y eso vino después del pecado. Adán y Eva eran perfectos y fueron creados con todo el deseo de obedecer a Dios. Pero después del pecado, entonces empezaron a luchar con una naturaleza que venía contraria ahora a los principios de Dios. Y cada hijo de Adán tiene esa lucha agresiva. Y el hecho de que nosotros tomemos la decisión de seguir a Cristo no es que ya la naturaleza murió y que ya tú eres una persona que no tiene problema. Va a luchar. La lucha se hace mucho más agresiva cuando tú decides obedecer a Dios. Se hace más fuerte, se hace más latente ahora. Porque cuando tú estás en el mundo, tú haces lo malo y no te duele. Tú desobedeces y no sientes tristeza por eso. Pero cuando tú decides obedecer a Dios, ahora duele desobedecer. Ahora duele hacer el mal. Lo que para mí antes me daba gozo, ahora me da tristeza. Pero es porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra especial en tu vida y en mi vida la hace también. Y muchas veces sentimos tristeza cuando hacemos algo que antes hacíamos, pero que ya ahora no podemos hacerlo y quedar tranquilos. Y es una muestra de que el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo especial en nosotros. Produce tristeza por lo malo, produce dolor por las cosas que antes me daban gozo. Y esa es una muestra contundente de que el Espíritu de Dios está haciendo un proceso de purificación y santificación en mi vida. Y miren, la palabra de Dios sigue narrando aquí la historia.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Ahora, ¿cómo yo puedo obedecer una ley espiritual si yo soy carnal? Si me gusta lo malo, si me dejo llevar de las pasiones y de la carne, ¿cómo yo puedo entonces obedecer una ley espiritual? ¿Sabe cómo? Permitiendo que el Espíritu de Dios viva en mi vida. Hay una naturaleza mala en nosotros y esa naturaleza mala se alimenta de lo malo que yo hago. Si en la mañana cuando yo me levanto, lo primero que hago es escuchar una música, especialmente como se está escuchando en estos últimos días, una música que no tiene nada realmente para elevar y ennoblecer el carácter de la gente. Por eso es que no es extraño nosotros ver este mundo como está de corrompido, lleno de pecado y maldad. Si lo que continuamente se escucha es pecado y corrupción por donde quiera. Entonces yo debo ir contemplando a Cristo. Yo debo ir relacionándome con Jesús. Y a medida que yo voy en ese proceso de relación con Cristo, mi mente va siendo transformada a la semejanza divina. Pero muchas veces yo entiendo que soy yo que debo vencer, pero es Cristo en mí. Yo lo que tengo que hacer es alimentarme espiritualmente, es orar, es buscar a Dios y dejar que Dios haga su obra poderosa en mi vida. Muchas veces nosotros caemos rendidos porque luchamos solo, con nuestras debilidades, con nuestras tendencias al mal heredada y cultivada que nosotros tenemos. Nos inducen continuamente a desobedecer a Dios. Y nosotros no podemos con nuestra propia fuerza. Debemos caer de rodillas rendidos a los pies de Cristo, reconociendo nuestra debilidad, pero uniendo nuestra debilidad a su gran fortaleza, nuestra ignorancia a su gran sabiduría, entendiendo que hay poder en Cristo para nosotros poder vencer. Y Jesús no solamente vino a morir en la cruz para salvarte del pecado. Jesús vino para darte fuerza y voluntad para tú vencer el pecado en tu vida también. Hay algo fuera de nosotros que nos ayuda a nosotros a vencer el pecado y es Cristo. Cristo Jesús puede darnos esa fuerza y esa voluntad que necesitamos para poder vencer las tendencias al mal, tanto heredada y cultivada que nosotros tenemos. Con nuestra propia fuerza no podemos. Y la palabra de Dios dice aquí, yo no entiendo cómo puedo si la ley es buena. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y yo no sé cuáles hemos pasado por esa lucha. No sé si algunos de los amigos que me escuchan en este momento han pasado por ese proceso y esa lucha. Que podemos decir, como dice aquí, no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. ¿Cuántas personas que tenemos quizá carácter deformado? Herimos a las personas que más amamos, soltamos por la lengua y hablamos de manera tan precipitada que maltratamos y ofendemos a las personas que más amamos. Pero después tú vuelves vencido y yo no entiendo lo que me pasa porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es una lucha muy fuerte. Es una lucha fuerte. Y el apóstol Pablo dice en esta lectura que estamos leyendo más adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él consideraba que tenía un cuerpo de muerte y según la narración del apóstol Pablo aquí, algunos historiadores han dicho que los romanos tenían un método para torturar a las personas en la antigüedad. Cuando un compatriota mataba a otro romano, dice que uno de los métodos que ellos utilizaban para torturarlo era que le amarraban el cadáver de las personas que mató y lo llevaban a un lugar desierto y le amarraban este cadáver encima sin que esa persona pudiera liberarse de ese cadáver.
Y dice que a medida que este hombre iba avanzando con este cadáver encima, el cadáver empezaba a descomponerse. Y llegaba un momento que mataba a la persona también. Y por eso algunas personas dicen que cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está utilizando esa expresión referente a esa historia que antes se conocía. Pareciera ser que nosotros tenemos un cuerpo de muerte que necesitamos liberarnos de este cuerpo de muerte, pero no podemos. No hay fuerza en nosotros para libertarnos de este cuerpo de muerte, que tristemente si no nos libertamos nos va a matar. Pero aquí en el versículo 25 dice la palabra de Dios: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y escuche qué interesante, él encontró la solución en Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Aunque con la carne sirvo el pecado, con mi mente sirvo a la ley de Dios. Pero yo encontré la solución en Jesús. No es mirar mi problema y mirarme yo, es mirar a Cristo. Y Cristo Jesús, a través de su gracia, de su amor y su poder, empieza a hacer una obra de transformación en nosotros. La obra de la transformación de un cristiano no es una obra de la noche a la mañana, es un proceso. Es una batalla agresiva en contra del yo. Es una lucha que va a costar lágrimas. Es una lucha muy agresiva en contra de las tendencias al mal que nosotros tenemos. Pero sí quiero decirte en esta noche que hay poder en Cristo. Tenemos que aprender a luchar en oración. Ahora nos enseña muchas técnicas de quizá cómo podemos vencer muchas cosas. Es luchar en oración, es la clave. Si yo tengo un carácter deformado que me airo y exploto fácilmente, y cuando suelto, hiero y maltrato a las personas que yo amo, debo caer de rodillas y decirle: Señor, por favor, ayúdame, yo no puedo, no tengo fuerza para vencer. La palabra de Dios dice que Jesús da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que ya no tiene. Si tú estás luchando con un mal hábito que te agarra, te desgarra, te destruye, y que derrama lágrimas luchando por vencerlo y no puede, cae de rodillas a los pies de Jesús, si es posible llorando, derramando lágrimas, reconociendo tu debilidad, reconociendo tu problema, pero también entendiendo que hay poder en Cristo para vencer, uniendo esa debilidad a la gran fortaleza de Jesús, y caer rendido a los pies de Cristo, ser quebrantado en Jesús y pedir a Jesús que pueda fortalecer esa voluntad rota que nosotros tenemos, debilitada. Porque tristemente nuestra voluntad se ha debilitado continuamente con el mal y el pecado. Y quizá hemos hecho tantas promesas que vamos a cambiar, que ya ni siquiera la gente cree en nosotros, pero ni siquiera nosotros creemos en nosotros ya. Pero quiero decirte algo, Jesús cree en ti todavía. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Él cree en nosotros, aun cuando ya ni nosotros creemos en nosotros. Él confía de que todavía hay esperanza en nosotros, aun cuando ya nosotros le hemos perdido por completo la esperanza de que podamos cambiar. Ven a Jesús con tu lucha, con tu problema, con tu necesidad, pero ven. El apóstol Pablo dice: yo no entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Pero quiero decirte que existe poder en Cristo. Jesús no solamente murió para que el mundo sea salvo, murió para que tú también tengas fuerza y voluntad para poder vencer el pecado. Y si tú unes tu vida a Cristo, si tú empiezas una lucha agresiva a orar, a pedir de corazón y con fe, el Señor va a hacer esa obra poderosa en tu vida. Así que en este momento quiero orar. Quiero tener una oración especial diciéndote que vayamos a Jesús con nuestra lucha, con nuestros problemas, con nuestra tristeza, con nuestra soledad, pero reconociendo que hay poder en Cristo para nosotros ser vencedores. El yo muere a los pies de Jesús. El yo muere contemplando a Cristo. Las tendencias que tenemos que nos debilitan, que nos destruyen, que nos inducen al pecado, son vencidas por el poder de Jesús. Y el Espíritu Santo está ahí también para fortalecer nuestra voluntad. Así que oramos en esta noche. Señor, gracias te damos por la oportunidad de escuchar su bendita palabra. Que tu Espíritu Santo pueda fortalecer nuestra voluntad débil.
A veces, Señor, sentimos que no tenemos fuerza para vencer. Pero venimos ante tu presencia reconociendo que somos pecadores, sintiendo de manera profunda en nuestras vidas la necesidad de ti, pidiéndote, Padre amado, que el Espíritu Santo haga un milagro en nosotros, que estas tendencias que tenemos que nos inducen al pecado, al mal, a veces un carácter deformado, a veces un vicio que queremos abandonar y no podemos. Oramos para que el poder de tu Espíritu Santo pueda fortalecer nuestra voluntad. Podamos ser vencedores por medio de la sangre de Cristo. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Hay poder en Jesús. Así que venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestro problema, reconociendo que no podemos con nuestras propias fuerzas, pero reconociendo que con tu ayuda somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a vencer. Danos fuerza para poder entender que hay esperanza en Cristo. Esta voluntad débil, esta voluntad que ya ni siquiera tiene fuerza para avanzar, la ponemos en tus manos para que tú nos ayudes a ser vencedores en el poder de Cristo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.